Gracias, hermana. Gracias a todos. Buenas noches nuevamente. Pues bueno, vamos a continuar, aunque, ok, de acuerdo. Este, Vamos a recordar un poquito, o más bien, a ver, ahora, ¿quién se acuerda qué vimos la clase pasada? De lo que se acuerda. Pregonar libertad a los cautivos. Ok, pregonar libertad a los cautivos. ¿Y quién se acuerda de algún detalle o quién sería un cautivo? Leíamos al principio un texto que nos llevaba a entender acerca, eh, ¿no? Era esclavo, ¿no? Y de ahí Ujú. comenzábamos a desarrollar eh, cuál era la salida, ¿no? Justo para esa esclavitud. Y pues entendíamos, ¿no? Ajá. Que ahora ya no somos esclavos, sino que somos libres. Así es, que de hecho a través de la obra de la cruz, nosotros estábamos libres de esa manera, como el Señor nos dice a través de su palabra, de estar en esclavitud. Y todo el que hace pecado es esclavo del pecado, eran los textos que nosotros referíamos. Y una de las cosas que empezamos a ver ahí, si ustedes se recuerdan, pues va en relación a una manera propia de pensar, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Se refiere a yo me hago una pregunta y me la contesto yo mismo. No, no, ¿no se acuerdan? Eh, Nosotros tenemos muy entendido una palabra que es la palabra filosofía. Incluso en la universidad hay una carrera que es filosofía y letras, pero en este caso en particular, ustedes se recordarán a qué se refiere cuando dice que hay filosofías en las cuales nosotros podemos estar caminando y estar engañados. De nuevo yo. Sí, recuerdo que hablábamos acerca de esas eh, formas, bueno, no formas, sino que costumbres, ¿no? Muchas veces relacionábamos la filosofía con las costumbres, con las maneras de actuar, de caminar. Y justo cuando hablábamos de filosofía era esa parte, ¿no? De eh, cómo entendíamos lo que hacíamos, ¿no? En el diario vivir. Bueno, de esa manera yo lo entendía, ¿no? Yo Ujú. lo revisé después, porque no estuve yo en la Ok, clase en sí. no, está bien, no, sin tema. Ok, entonces cuando nosotros vamos caminando con esas ideas, es cuando nosotros podemos darnos cuenta que podemos empezar a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque vamos viendo o vamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestro criterio. La reunión pasada hablábamos de decisiones en las que hay esclavitud al pecado. Vimos que era esa manera como las personas se hicieron necias, pretendiendo ser sabias, como nos refiere a Romanos 1:22. También vimos que gracias a esa necedad, el Señor abandona a las personas, me refiero a las que están necias, en que ellos son los que saben o ellos son los que pueden, y entonces los va dejando ahí para que ellos sigan inmersos en esa idea. Y bueno, la cuestión es que van a seguir haciendo pecado, cada vez va a ser más común y cada vez les va a ser más fácil seguir pecando. Cómo se deshonraron los cuerpos también, lo vimos, y que esa parte creo que fue, digo, aunque no hubo muchos comentarios,
pero espero que haya sido interesante, porque aquí hay algo que nosotros hablábamos ese día, que es que no nos damos cuenta o no podemos todavía de repente percibir que el cuerpo humano, las personas, son templo del Espíritu Santo. Y más allá, o más bien más puntualmente, pues los hermanos de la congregación. Entonces, nosotros deberíamos de poder ser los primeros en tener esa idea bien fija en la cabeza que la persona que tenemos enfrente es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, su cuerpo es de honra. La persona per se o la persona como tal, eh, él es eh, la persona debe de tenerse o de dársele un respeto, ¿sí? No podemos estar pensando nada más en que efectivamente puede ser una persona apreciada o simple y sencillamente pues es el hermano de la congregación, el que hoy está ahí con nosotros y no lo vemos en toda la semana, lo vemos hasta dentro de 8 días y pues bueno, podemos ahí incluso llegar a rayar un poquito no solamente en algo que mencionábamos, que era esa manera de mirar el cuerpo humano como un objeto de deseo. También entra entre todo esto el hecho de hacer menosprecio de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces podemos nosotros llegar a, entre broma, sin que alguna persona se entere o lo que sea, a poderle poner algún mote o a hacer alguna referencia graciosa acerca de la persona, ¿no? Creo que eso es muy importante porque si nosotros realmente nos ubicamos en que cada uno de las personas que están llenas del Espíritu Santo, que se han convertido y que pertenecen a la congregación, son templos del Espíritu Santo. Ahora, esto no excluye a los que todavía no, sino que ahí lo que estaríamos mirando es justamente esa gran oportunidad que existe para que esa persona pueda también convertirse en templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Vimos también ahí muy rápidamente, lo hago ahorita rápidamente, vimos también cómo mediante las ideas personales, la gente se formó dioses a partir de imágenes de animales, de personas, de cosas, etcétera. Y ahí es donde nosotros podemos comprender hoy que esas maneras que nos fueron enseñadas, que nos fueron modeladas, son incorrectas y que muchas veces las seguimos arrastrando hasta aun cuando ya pertenecemos a una congregación, aun cuando ya hemos nacido de nuevo, todavía nos queda un poco de ese bagaje y de repente, pues no falta quien por ahí considera que trae ahí no sé, algo como un amuleto, todavía piensan un poco o un mucho en la buena o en la mala suerte, etcétera. Entonces, ahí teníamos nosotros que empezar a mirar que justamente nosotros solamente debemos de hacer lo que dice la palabra, amar y respetar a un solo Dios. Y ese único Dios es Jehová Padre, Dios Padre, tenemos a Dios Hijo en la figura de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de estar parados en esa plataforma. También hablamos de cómo permanecer en la libertad de hijos, va relacionado lógicamente con la oración, pasar tiempo de oración, pasar tiempo con el Señor, conocerlo, pero también influye mucho y va de la mano con el tema de poder nosotros tomarnos un tiempo para estar leyendo. Y al leer la palabra del Señor, eso nos ayuda para que nosotros podamos hacer esa conexión con Él y conocerle aún más, porque cuando nosotros no le conocemos, de repente cuando oímos comentarios como que pues a alguien Dios lo está castigando. Muchas veces incluso hasta tomamos la actitud de, pues creo que sí, ves, es algo que está haciendo mal el hermano, ¿no? O alguien de fuera. Incluso creo que es algo muy común y el domingo pasado lo comentaba el doctor José,
y decía que cuando alguien estaba enfermo, la gran mayoría de las personas se encaminaban a pensar o a suponer que la enfermedad venía como pago a una mala manera de vivir, una forma equivocada, o como pago al pecado, dicho de otra forma, ¿no? Eso es a lo que muchas veces también nosotros, por esas ideas preformadas, caminamos en ese sentido. Comprendemos entonces ahora que cuando yo leo la palabra, conozco que efectivamente tengo un padre amoroso, un padre que es el mismo siempre, que me va a amar, no importa las circunstancias por las cuales yo esté pasando, otra que es muy paciente, que es compasivo, etcétera. Todas las características que hoy conocemos del Señor. Y cuando esas características realmente están arraigadas en nosotros, podemos avanzar de una manera completamente diferente. Dejamos de suponer o de pensar que hay un castigo por parte de Dios, ¿no? Entonces, eh, la clase pasada vimos que al final del día, ser discípulo conlleva no solamente ser una persona que escucha, sino alguien que conoce a Cristo a través de lo que Él nos enseña y su palabra, como dice la palabra, valga la redundancia, es la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, encaminarnos a buscar siempre el consejo de parte de Dios a través de su palabra para que nosotros permanezcamos libres, que no caigamos en el engaño y empecemos nuevamente a hacer cosas que no son buenas, que no son correctas, ¿ok? Entonces, si quedamos ahí en esa parte, claro, avancemos entonces al tema que nos ocupa el día de hoy. Y el día de hoy, el tema que nos ocupa es vista a los ciegos. Si ustedes se van dando cuenta, hemos ido avanzando desde un inicio, desde un hablar del Espíritu de Dios está sobre mí, qué significaba que el Espíritu de Dios estuviera sobre mí, qué significaba por cuanto estamos ungidos, etcétera. Hemos ido avanzando. Pero si hacemos un recuento muy rápido, y esto lo hago en afán de que vayamos viendo que estamos ya casi por terminar este grupo de enseñanzas, pero que sea importante para nosotros el poder lograr enlazar todas estas enseñanzas que si lo analizamos un poco, todas van de la mano. Entonces, lo primero que nosotros debemos de comprender es que tenemos que establecer sí o sí una relación personal con el Señor a través de la oración y de la lectura de su palabra. Solamente así lograremos comprender, uno, quién es Dios; dos, qué quiere Dios para mi vida; tres, quién soy yo delante de los ojos de Dios. Y cuando llegamos a ese punto que es el más complicado, y les explico el por qué, porque muchas veces pensamos o suponemos que aunque nos arrepentimos aquella ocasión en que oímos por primera vez el Evangelio, reconocimos que éramos pecadores, pedimos perdón, pues a lo largo del tiempo, a, a través de diferentes circunstancias, hemos podido haber equivocado. Y muchas veces la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿y qué tengo que hacer otra vez? Creer de nuevo como aquella ocasión en el principio. Y ahí es donde empezamos a notar que no sabemos o no logramos todavía entender quiénes somos delante de los ojos de Dios. Somos sus hijos y somos sus hijos amados. Y si, por ejemplo, nosotros que somos padres sabemos que nuestros hijos van a equivocar, van a tomar malas decisiones, les ayudamos a cambiar esa expectativa o esa perspectiva de vida, les ayudamos a comprender la equivocación y les ayudamos también a salir adelante aún a pesar de la equivocación, pues cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿no? Él todavía va a ser más tierno, va a ser más paciente y más sabio para orientarnos. Entonces, ahí debemos de empezar a comprender eso para que hoy nosotros podamos avanzar más en esa relación y que sea una relación más fuerte, más estrecha. Eh, Creo que a muchos de nosotros nos ha tocado escuchar en algún momento a alguien decir, es que Dios me habló, Dios me mostró que tenía yo que hacer esto, tenía que hacer aquello, etcétera.
Y cuando acabamos de acercarnos, como que se nos hace algo extraño, como que decimos, ay, aquí, como que dicen cosas raras, ¿no? Cuando avanzamos un poco ya en permanecer dentro de la iglesia, todavía de repente llegamos a tener esa idea, ¿no? Como que no es tan sencillo, no es tan fácil que Dios me hable. Eh, pero la idea de esta enseñanza es que nosotros podamos comprender y tener una visión un poco más clara para poder llegar a ese punto. Si hoy todavía tú consideras que Dios no te habla, creo que con esto cambiará tu perspectiva. Yo te podría decir, Dios te ha hablado desde el primer momento, desde aquel momento en que oíste el Evangelio y lo creíste, desde ahí Dios te empezó a hablar. Que no estamos acostumbrados es diferente, pero desde ahí el Señor empezó a hablarte. Y te ha ido hablando en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Pero bueno, vamos a aclarar entonces esto. Vista a los ciegos. Leo la introducción y luego empezamos con el punto uno. Y por favor, les pediría, los que no han participado, participen, lean con nosotros, ayúdenos con la lectura de algún versículo. Acuérdense que las preguntas son sencillas, se responden sobre el mismo texto bíblico, no hay aquí mucha ciencia. También si tienen algún comentario, adelante. Todas las participaciones son correctas, aquí nadie tiene 10 ni nadie tiene cero, todo está correcto y si faltara algo simplemente lo complementamos, ¿ok? Entonces, vista a los ciegos se refiere a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cosas que ojos no han visto son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Sí? Si nosotros vemos el versículo completo, diría de la siguiente manera, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Y el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, pues Dios nos quiere revelar estas cosas por medio de su Espíritu. Es muy importante que sepamos que solo como verdaderos discípulos se tiene la posibilidad de conocer a Cristo. Y recordemos, Cristo es la verdad. Esa relación con Cristo es la que hace posible una libertad plena. Jesús afirmó a sus discípulos en una dinámica o en la dinámica que podían ellos vivir, que es la que con nosotros podemos referenciarnos en Mateo 13:16, donde viene una conversación y los discípulos le preguntan al Señor y le dicen, ¿por qué hablas o por qué enseñas con parábolas? Muchas veces no entendemos. Pero acuérdense que Jesús tenía una práctica y una costumbre muy particular. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero luego ya a los discípulos los acercaba a él y les daba una explicación, qué quería decir la parábola que había utilizado. Entonces a ellos les quedaba perfectamente claro, no había dudas en cuanto a esa manera, ¿sí? Y entonces ahí en Marcos 13:16 termina nuestro Señor Jesús diciéndoles, mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, ¿sí? Entonces, vista al ciego es tener revelación. ¿Qué quiere decir esto? Entendimiento de las verdades espirituales. Y este entendimiento de las verdades espirituales se refiere expresamente a lo que el Señor manda, a lo que nuestro Dios promete, a una realidad y sobre todo a tu identidad. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera o puntualizando esto, todos, absolutamente todos necesitamos revelación, iluminación y visión. ¿Ok? Acuérdense de estos tres elementos que son los que vamos a ir viendo y estos tres elementos normalmente los deberíamos de tener o de estar desarrollando constantemente, acrecentando cada vez más para poder tener esa relación altamente personal con el Señor. Entonces vamos al punto uno, que se refiere justamente a la revelación, ¿sí? Creo que sí, todos tienen el texto, ¿verdad? Sí, Sí, Pepe, gracias. Ok, listo.
Entonces, revelación, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ya se los leí, ya lo leímos, pero si alguien quiere volverlo a leer, por favor, adelante para que podamos empezar a responder preguntas. ¿Quién dice yo? Yo, Yaudeli. Adelante, hermana. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ok. A ver, entonces, ¿quién nos revela las cosas de Dios? El Espíritu. El Espíritu de Dios mismo, porque como dice ahí el texto, el Espíritu es el que conoce lo más profundo que hay en el corazón de Dios, ¿sí? Listo. La siguiente pregunta dice, ¿para quiénes son las cosas que Dios ha preparado? ¿Tiene bloqueado su micro? Ahí está, a ver, otra vez. Para nosotros sus hijos. Sí, es correcto, pero hay una particularidad que viene escrita ahí, ¿sí? Y es algo que sí va en relación a ser hijo, pero va más allá. ¿A qué me Para, refiero? para Dígame. los que Para los que le aman, efectivamente. Y entendamos este contexto, el de para los que le aman, no es que unos congregantes amemos a Dios y otros no, sino que, a ver, recordemos algo bien, bien sencillo. Los que somos ya casados, acordémonos, cuando empezamos a salir con quien hoy es nuestra esposa o con quien hoy es tu esposo, eh, tú te disponías del mayor tiempo posible para pasarla con él o con ella, para platicar, decimos nosotros, para conocernos, para saber qué opinaban de una cosa, qué les gustaba, y empezábamos siempre con la típica pregunta, ¿no? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué tipo de música oyes? ¿Te gustan las películas? ¿Te gusta ir al cine? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí te ibas metiendo, y luego ya las preguntas a lo mejor ya no eran tan abiertas, ya eran más puntuales, y te gustaría casarte, y cuántos hijos quisieras tener, etcétera, ¿no? Todo eso. Eso es a lo que se refiere con esta expresión de a los que le aman. Dicho de otra manera, esta revelación va a venir a partir de los que pasan tiempo, de los que pasamos tiempo con el Señor, ya sea en oración o en la lectura de su palabra o en las dos cosas, ¿sí? Porque no podemos dejar una por hacer la otra. De hecho, tendríamos que estar haciendo las dos. Entonces, a eso se refiere esa parte, para que quede bien claro. Si yo me lleno del Espíritu Santo y me acerco con esa disposición al Señor y paso tiempo con Él para saber quién es Dios, va a empezar a venir un conocimiento diferente a mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. La figura del padre que enseña a su hijo pequeño. Ese sería un ejemplo que nosotros podríamos mirar de cómo el Señor nos trata y nos lleva a ese conocimiento. Ahí está en Lucas 10:21. Si alguien me puede ayudar con Lucas 10:21, se los agradeceré. Yo, Pepe, Lucas Adelante, diez gracias. veintiuno. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ok, gracias, mi estimado. Si se dan cuenta, en esa expresión que acaba de leer Isaac, vamos entendiendo algo muy particular. Cuando habla de sabios y habla de niños, se refiere a aquellos que no se consideran sabios, que no consideran que saben todo y entonces que están dispuestos a ser enseñados. No solamente se referiría a alguien que apenas se está acercando al Señor, sino a alguien que tiene esa manera de tener ganas de conocer, de saber, dejarse guiar por el Señor. ¿Ok? Entonces, esa figura es la que nosotros debemos de contemplar mayormente hacia el Señor, que Él es ese papá que quiere ayudarnos con su consejo,
ayudarnos para que nosotros entendamos más fácilmente las cosas, para que nosotros dimensionemos las consecuencias de una decisión y sobre todo que nosotros hagamos de acuerdo a lo que Él dice que es lo correcto. Volvemos a quitar completamente nuestro criterio y caminamos sobre el consejo del Señor. ¿Ok? Entonces, regresando a la palabra revelar. La palabra revelar en el griego original es apocalipto y se refiere o significa descubrir, traer a la luz, correr un telón, quitar un velo, ¿sí? Entonces, las cosas enseñadas y comunicadas por el Espíritu de Dios, que tú y yo leemos en las Escrituras, las recibimos como una enseñanza, pero debemos hacerlo no solo por aprender y recibir un conocimiento intelectual. Esto es lo que nos impide conocer las cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos, que al oír su enseñanza tengas seguridad y entendimiento de lo que Él te comunica. Lo lleves a la práctica y podemos entonces usar como ejemplo y al mismo tiempo entender esto que estoy diciendo si leemos Mateo 16, 17. Recuerden, en lo que alguien levanta la manita y dice que lo lee, recuerden, esta es una escena donde Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ellos que es Él? Y hay ahí varios comentarios, hasta que hay un comentario en particular de uno de los discípulos que dice quién es Jesús, ¿sí? Y entonces él le confirma lo que está diciendo. No sé si alguien ya tiene Mateo 16, 17. Adelante, hermana, por favor, Yao. Sí, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, ¿me puede hacer favor de leer uno antes, hermana, si es tan amable? El 16, sí, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, a eso se refiere. Por eso le pedí de favor uno anterior para que no quedara tan flojo el asunto y mayormente entendido. Entonces, Jesús les pregunta a los discípulos quién dicen que soy, y uno dijo que era Elías, otro dijo que era otra cosa, etcétera. Hasta que Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente, o sea, eres el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí Jesús, la respuesta es, eso no te lo reveló, o sea, eso no te lo trajo a tu entendimiento otra cosa más que el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no es de tu idea propia, sino que fue a través de mi Padre que está en el cielo, ¿ok? Si entendemos eso. Entonces, la revelación sí no la trae el Espíritu Santo, pero es el conocimiento de lo que hay en el corazón de Dios, ¿vale? Avancemos entonces. A ver, Efesios 3:3. ¿Quién me ayuda con Efesios 3:3? Efesios 3:3 dice, Ujú. por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ok, entonces dice la pregunta, ¿qué fue declarado por revelación a Pablo? El misterio, Un misterio. dice este misterio. Ajá, hasta ahí entendemos nada más que le fue revelado un misterio. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Luego, Efesios 3:4. Si quieres, Isaac, me haces favor, de una vez ya lo tienes ahí. Si quieres, pasamos al siguiente versículo, 3:4. Sí, claro, dice 3:4. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el en el misterio de Cristo. Ok, voy a cambiarles un poquito la versión para ver qué es lo que dice en la otra, en la Reina Valera, ¿vale? Es- Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿ok? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuándo nos escogió el Padre? No, ahí ya te saltaste, ¿no, Pepe? A ver, es que creo que sí, ¿verdad? Sí. Pablo tuvo conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos entender ese conocimiento? Exacto, esa es. Efesios 3:4. Sí, perdón, gracias. A ver, lo leo de nuevo para ver si no nos perdemos y nos ubicamos de nuevo. La pregunta dice, Pablo tuvo conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos entender ese conocimiento? Y el versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces sería leyendo la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Con lo que decías al principio, al comenzar la reunión. A veces escuchamos la voz de Dios bueno, a lo mejor y es una muletilla, ¿no? Que a veces nosotros ya tenemos y decimos es que Dios nos habla. Pero creo que aquí tenemos, déjenme llamarlo de esa manera, como una fórmula para poder entender cuando Dios nos habla. A veces se nos es revelado, pero esa voz de Dios o esa palabra de Dios, ¿cómo la vamos a confirmar o cómo lo podemos hacer? Leyendo, ¿no? A través de su palabra. Creo que esto lo podemos tomar como como esa justificación de cómo entender, ¿no? La voz de Dios. Claro. De hecho, sí, sí, gracias por tu comentario, qué bueno que lo hiciste, porque al final del día, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos ver dos cosas. Lo que acaba de mencionar Isaac, que es ya cuando estamos un poco más avanzados en el tiempo y en el conocimiento y en la práctica de la lectura, empezamos a tener ya esa revelación. Cuando nosotros comenzamos apenas a acercarnos al Señor y empezamos a leer la palabra, más que revelación, lo que empezamos a tener es ese conocimiento del Dios al cual nos estamos acercando ahora. Porque si nos damos cuenta, la realidad es que la gran mayoría de nosotros, como lo hemos visto, fuimos enseñados a relacionarnos con un Dios que no hablaba, que no te respondía, ¿sí? Hablando de que la gran mayoría de nosotros fuimos enseñados a acercarnos a pedirle a una imagen, a una estatua, ¿sí? Y podemos pensar en otras cosas más que no vale la pena ahorita ni meternos aquí en ese tema, pero otras personas fueron enseñadas a que a través de algún tipo de ritual podían tener la respuesta de un Dios, ¿sí? Que ya es otro tema que no vale la pena verlo ahorita. Entonces, cuando yo apenas estoy empezando a conocer al Señor, el hecho de que yo lea, eso me lleva a saber quién es el Dios al cual ahora me estoy acercando y puedo traer a mi vida como una realidad que ese Dios es lo que nosotros decimos frecuentemente, ¿no? Es ese Padre bueno, es ese Padre amoroso, porque muchas veces cuando acabamos de llegar a la iglesia, sí lo decimos, pero no lo sentimos, no lo sabemos y no lo creemos, ¿sí? Porque no hemos experimentado completamente el amor de Dios. Cuando va avanzando esto y seguimos leyendo y seguimos viendo lo que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, entonces ya nos desarrollamos de una manera diferente. Tan sencillo como pensarlo de la siguiente manera. Cuando nos acercamos, hagan de cuenta que entramos al kinder, ¿sí? Seguimos avanzando y entramos a la primaria, seguimos avanzando y entramos a la secundaria y dependiendo el grado en el que estemos es la manera como el Señor nos va dando cada vez más entendimiento, nos va dando más material para que nosotros tengamos una comprensión más amplia, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos que ir grado por grado, sino que es el tiempo que yo le dedico al Señor.
Entre más tiempo le dedique al Señor, más lo conozco y más me entero o me percato cuando Él me está hablando. Y es completamente cierto y verídico. La primera manera que el Señor me habla es a través de su palabra, ¿sí? Cuando yo leo. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Ahora sí, Efesios 1:3. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Padre en los lugares celestiales? ¿Alguien tiene Efesios 1:3? Yo lo leo. Adelante, hermana, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, entonces, ¿qué ha hecho el Padre en los lugares celestiales? Según lo que acabamos de leer, Bendición. que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? Fíjense, y a lo mejor en esta clase nos vamos a tardar un poquito, espero que no, pero fíjense qué interesante es. La gran mayoría de nosotros estamos siempre buscando la bendición de Dios. O sea, no está mal, pero tampoco es tan real, porque aquí mismo nos está diciendo que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. El tema entonces es hasta dónde yo conozco esto y hasta dónde lo estoy creyendo. Si se dan cuenta que una cosa es escucharlo y dejarlo pasar, otra cosa es escucharlo, creerlo y vivir de esa manera. Y a lo mejor ahorita me podría decir alguien, bueno, sí, pero, por ejemplo, ahorita estoy pasando por una situación difícil. Ok, el que haya sido ya bendecido con toda bendición espiritual no significa que no vas a pasar por momentos difíciles, porque vamos a ponerlo de esta manera. Si tú tienes una profesión, ¿ok? Y ya te aprendiste el libro, toda la parte teórica, pero cuando tú vienes a la práctica te das cuenta que la teoría no se apega tanto a la práctica y entonces tienes que aprender a aplicar esa teoría para que en la práctica salgan las cosas adelante. Es lo mismo que está pasando con tu vida y con la mía. El Señor nos deja pasar por ciertas situaciones o circunstancias para que nosotros aprendamos algo. Y cuando lo aprendemos, sucede algo muy interesante. Aparte de que ya estás liberado, por esa situación que tú pasaste y cómo el Señor te llevó a la resolución, cuando tú te encuentras con otra persona que está pasando por lo mismo o por algo similar, tú tienes la capacidad de decirle que Dios es bueno, porque Dios le va a sacar adelante, porque a ti te pasó algo similar y cuando aprendiste lo que el Señor necesitaba que aprendieras, saliste adelante. O sea, puedes dar un testimonio. Pero esta parte es interesante que nosotros sepamos que el Señor no nos va a poner una carga más allá de la que podemos llevar, ¿sí? Uno. Dos, que el Señor ya nos bendijo desde el momento en que nosotros creímos en que Él es nuestro Señor y Salvador. Ya fue puesta todas las bendiciones en nosotros, porque Jesús las ganó. Eso es lo que significa que la naturaleza de Cristo ha sido puesta en nosotros, que Jesucristo nos ha justificado. O sea, ya somos justos. Y si regresas a Deuteronomio, ahí dice que si tú eres justo, todas las bendiciones son para ti. Entonces, Jesús obedeció en todo, todas las bendiciones son para él, pero él cuando el Señor, cuando Dios Padre se las iba a dar, le dijo al Padre, no papá, estas no son para mí, sí las gané, pero yo las gané para Yaudeli, yo las gané para Felipe, yo las gané para Pavel, yo las gané para Yolanda, yo las gané para Ilse, yo las gané para Ivonne. A eso se refiere que ahora somos justificados, somos hechos
justos. ¿Ok? Entonces, era interesante o importante que nosotros nos quede claro. Si se fijan, conforme vamos avanzando, vamos viendo no solamente algunos puntos, sino estos puntos se están abriendo y hoy podemos empezar a comprender otras cosas que están en relación con. ¿Ok? Avancemos para no perder tanto tiempo, aunque creo que era interesante mencionar esto. Ahora, ¿cuándo nos escogió el Padre? Efesios 1:4. ¿Quién me ayuda con Efesios Efesios 1:4? 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y la respuesta sería, ¿cuándo nos escogió el Padre? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es correcto. Entonces, antes de que siquiera papá y mamá tuyos y míos pensaran siquiera en poder tener un hijo, el Señor ya nos había escogido. No es casualidad que tú estés hoy aquí. No es casualidad que tú hayas escuchado el Evangelio y que lo hayas creído. No es casualidad que seas lleno del Espíritu Santo. No es casualidad que Dios te esté hablando, que Dios te esté atrayendo hacia Él para que tú tengas una vida diferente. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la siguiente. ¿Para qué nos escogió? Y ya también ahorita lo leyó nuestro querido Isaac. Para que Para fuésemos, ¿qué? santos, Santos para y sin mancha. y sin mancha. Es Del- correcto. Ajá. Entonces, fíjense, hablando de las bendiciones que acabamos de comentar, que el Señor ya nos dio todas las bendiciones espirituales, pero además nos escogió desde antes de que se fundara el mundo, pero además nos escogió para que nosotros fuésemos santos, y si recordamos la expresión santo se refiere a apartados para Él, apartados para hacer las cosas de Él y sin mancha. Quiere decir sin pecado. Esa obra es precisamente la que hace Jesús a través de la cruz, cuando nosotros estábamos perdidos, extraviados y completamente separados de la voluntad de Dios. Esa es la obra tan extraordinaria hecha por amor, no solo del Padre, sino también de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos acerquemos. ¿Ok? Y entonces dice ahí que para qué nos predestinó. para ser adoptados hijos suyos. Ok, listo, hermano. Muchas gracias. Ok, vamos ahora a Efesios 1:7, por favor. ¿Quién dice Efesios yo? 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ok, entonces, ¿qué tenemos por su sangre? Redención. Redención. Ok, a ver, y esta es una pregunta inocente. ¿Quién de los que están aquí presentes en este curso, bueno, en este momento, me pudiera decir con palabras muy sencillas qué significa redención? Es una palabra que ocupamos frecuentemente, es parte de la jerga cristiana, ¿sí? Somos redimidos, es la otra manera como lo decimos. ¿Qué significa ser redimido o haber pasado por una redención? Redimir algo es como cuando, así un ejemplo muy sencillo, como cuando vas al Monte de Piedad y empeñas algo y obtienes por eso un dinero. Y posteriormente vas y lo redimes, es decir, que pagas el precio
para rescatar aquello que dejaste ahí. Eso es exactamente lo que significa redención. Vas a redimir algo, pero eso tiene un precio. No es que nada más lo liberes porque sí, sino que tú tienes que pagar un precio por eso que vas a redimir. Eso es lo que costó para nosotros nuestra redención, precio de Gracias, mi sangre. estimado Felipe. Muchísimas gracias. Es correcto lo que acabas de decir. Y entonces, fíjate, si nosotros entendemos lo que acaba de compartirnos Felipe, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si yo hoy te preguntara, ¿cuánto vales? ¿Qué me contestarías? Ya no, Felipe, porque Felipe yo sé que lo sabe, Isaac también lo sabe. ¿Quién más dice yo y me puede decir cuánto vale? ¿Cuál es el valor que hoy tienes delante del Señor? La sangre de Cristo, ¿no? Ujú, efectivamente. De hecho, es un valor muy alto, más alto que el oro y que la plata. Pero vamos a comprender un poquito más, porque sí, queda claro, alguien pagó por mí, pero pagó por qué o para qué. Según la ley judía, a los 7 años de esclavitud o de servicio, una persona podía ser redimida. Alguien venía y pagaba por ese esclavo y le daba la opción de ser libre o de pasar al servicio del que estaba pagando, ¿cierto? Entonces, pagaron por ti y pagaron por mí un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? El precio de la sangre de Cristo. Dicho de otra manera, el precio de la vida de Jesucristo. ¿Ok? Pagaron para liberarte de qué? De la esclavitud al pecado. ¿Sí? Entonces, hoy tú vales muchísimo delante de los ojos de Dios, porque tú vales la vida de su Hijo, tú vales la sangre de Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos por su sangre? La redención, el pago al quien era nuestro, ¿cómo se le llama? Al que tienen los esclavos, nuestro Señor en ese momento, ¿sí? Para que ahora nosotros seamos libres y pasemos a determinar, en este caso, servirle ahora a Jesucristo, porque Él está pagando por nosotros, ¿ok? Efesios 1:9, por favor, si alguien me ayuda. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok. Sí podríamos contestar la pregunta, ¿qué nos ha dado a conocer? El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Ok, listo. A ver, adelante vienen otras preguntas que me encantaría que no tienen una referencia bíblica estas preguntas, pero se responden con lo que acabamos de ver. A ver, la obra que el Padre ha hecho a través de Cristo te define, o sea, te muestra quién eres para Dios. A ver, si Él te ha bendecido, entonces, ¿qué eres? Abra su micrófono, hermana. Su hija amada, Es hija amada, pero hablando específicamente, si Él la ha bendecido, entonces ¿usted qué es? bendecida. Bendecida, exactamente. A ver, alguien más. Si Él te ha escogido para el Señor o para Dios, ¿quién eres? ¿Nadie se anima? ¿Que sea la misma hermana? O muy democráticamente yo digo quién. A ver, Él te ha Apartado, bendecido, eres bendecido. Él te ha escogido. ¿Alguien por ahí habló? ¿Quién fue? apartado. Apartado. ¿Seguro, seguro? A ver, si yo nací en Elegido. Michoacán, ¿soy puertorriqueño? No, ¿verdad? Si yo nací en Michoacán, soy michoacano. Si yo soy escogido, pues soy escogido, ¿sí?
más que apartado. Va de la mano, pero puntualmente es que yo soy escogido. Entonces, soy bendito, soy escogido, y cuando estás delante de Él, ¿qué eres? Reconocido, Eres reconocido. Ah, ok. A ver, Él te ha dado paternidad, dice la hermana Yao, así dijo, y está en lo cierto. Si es lo sabía. No, pues soy hija, porque él es mi padre. Exactamente, ¿sí? Ahora, si Él te redimió, te valoró con la sangre de Cristo, entonces, ¿quién eres? redimido, Redimida. Ujú. Es correcto. Y si Él te perdonó, Soy perdonada. eres perdonada, Ujú, correcto, o perdonado, dependiendo del caso. Pero ujú. fíjense que estas preguntas parecerán así como muy obvias, muy, no, sí, uy, no, qué bárbaro. Cuánta sabiduría hay en eso, ¿no? Pero no se trata de sabiduría, se trata de que en tu mente y sobre todo en tu corazón esté realmente esto que acabamos de decir como una realidad, ¿sí? Que tú eres bendecido o que tú eres bendito, que tú eres escogido, que tú eres hijo y que tú has sido redimido, o sea, te han llevado a la libertad, ¿sí? Y que si eres perdonado, estás perdonado, ¿sí? Una de las claves equivocadas para comprender por qué la gran mayoría de los cristianos, olvidémonos ahorita de los de afuera, de los cristianos, no se acercan en oración al Señor cuando han equivocado, es por esa idea de indignidad. Ya no soy digno de estar delante de Dios. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios si acabo de hacer tal cosa? Y justamente, si tú ya te fue revelado que tienes un Padre perdonador, pues vas a pedirle perdón porque sabes que lo vas a obtener. Eso no significa que no va a suceder nada, que mágicamente todo se va a acomodar. No, digo, hay una consecuencia a cada decisión que tomamos, ¿sí? Pero de que el Señor te perdona, te perdona. Por eso dice la palabra que si nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarlo, ¿ok? Y eso implica que en cualquier momento, cualquier día, después de que por primera vez creíste en el Evangelio y fuiste perdonado, te puedes acercar para volver a ser perdonado porque estamos en el proceso de entender y aprender cómo caminar bajo el consejo de Dios. Y nos equivocamos. Y el Señor lo sabe perfectamente. Y entonces me puedo acercar a pedirle perdón y pedirle ayuda para que yo pueda seguir adelante, que Él me aconseje y sobre todo que Él quite toda maldad de mí para dejar de tener ese gusto, esas ganas de estar o de seguir equivocando. ¿Ok? Entonces, la revelación no es otra cosa más que el hecho de que yo tenga entendido y conocido quién soy delante de los ojos de Dios. ¿Sí? La iluminación, el punto 2, segunda de Corintios 4:6. Está aquí en el texto y se los leo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ok? Ahorita vamos a ir paso por paso para comprender esto. Entonces, la iluminación es una figura verbal. Esto es como cuando estamos en un sitio oscuro, ¿ok? O sea, en tinieblas es la referencia bíblica y no podemos ver lo que hay en ese sitio, mucho menos apreciar y admirar la riqueza o lo maravilloso que ahí se pueda encontrar. A menos que encendamos una lámpara, una luz, traemos luz entonces a las cosas que hay en ese sitio y las podemos ver. La luz es la figura de la comprensión de la obra que Dios ha hecho por amor a nosotros y la identidad que nos da esa obra de amor.
Revelación, ¿para qué? Para que admiremos el misericordioso y compasivo que es Dios, lo lento que es para enojarse y lo lleno de amor inagotable y fidelidad que tiene Él hacia nosotros, y que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, perdonador y justo. Admirar y valorar la gloria de Dios es lo que nos conlleva esto. Miren, aunque tenemos otras acepciones más, todavía más allá, pero quiero compartirles hoy. A ver, la gloria de Dios se refiere al carácter de Dios mismo, porque si se fijan, todos estos elementos que acabamos de leer, lento para enojarse, lleno de amor, inagotable y fidelidad, misericordioso, etcétera, son características de carácter. Esa es la esencia de Dios mismo, ¿ok? Para que entendamos cada vez que leemos que la gloria de Dios es esas características que nosotros ahora podemos vivirlas, no solamente o escucharlas, sino vivirlas también en nuestra vida, en el día a día. Vamos, por ejemplo, entonces a comprender esto para en cuanto a la gloria de Dios. Ahí alguien que me ayude, por favor, con Éxodo 33, 18, versículo 18 y luego versículo 22. A ver, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ok, ese pasaje específicamente se refiere a una persona que teniendo una relación personal con el Señor, se da cuenta que aunque ha hablado con Él, aunque ha recibido indicaciones de parte de Él, aunque ha hecho cosas que Él le ha indicado, ¿ah? Aún Él no conoce bien quién es Dios. Y Él expresa, quiero conocer tu gloria, quiero conocerte, quién eres, cómo eres. Pero si recordamos, Dios es santo y nada que no sea santo puede estar delante de Él. Y hasta ese momento, este varón del que estamos hablando, ¿sí? No había conocido todavía a Jesucristo, no había ocurrido esta parte de la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, pues él no estaba limpio completamente. Era peligroso que él estuviera frente a frente con el Señor porque tenía un problema porque no era completamente limpio. Y entonces pide verlo, conocerlo. Y el Señor le dice, te vas a meter ahí en la peña, yo voy a cubrirte con mi mano, voy a pasar, y cuando yo pase, tú me verás. Pero si leemos detenidamente, este varón no mira a Dios de frente, mira la espalda del Señor cuando ya va pasando. Y lo que él dice que mira, que si mal no recuerdo está ahí en el 22, en ese mismo capítulo 32, pero versículo 22, fíjense lo que expresa. A ver si alguien me ayuda ahí, por favor. El mismo de Éxodo 33, Sí, 22. sí, hermana, por favor, si es tan amable. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y la cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ok, capítulo 34, versículos 6 y 7, por favor. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, entonces, si se dan cuenta, la descripción que da ahí es meramente del carácter de Cristo, perdón, del carácter de Dios, ¿sí? No está hablando de, ay, es alto, es delgado, es fornido, barba larga, sin barba. No, 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 no. Está hablando de esas características principales que tienen el carácter de Dios. Y entonces, ¿por qué hacemos esta referencia? Porque en base a lo que acabamos de decir, que el Señor, ¿qué somos para delante de Dios? Aquí podemos comprender que el carácter de Dios conlleva que nos vea de esa manera y Él no cambia esa manera de vernos. Entonces, si nosotros lo escuchamos y lo creemos, podemos caminar en ese entendido y nuestra relación con el Señor es más fluida, porque se quita de mí esa idea de que no merezco estar ahí. Lo merezco no por mí, sino por nuestro Señor Jesucristo, que esa es la parte más importante de todo esto. Gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos disfrutar de esa paternidad que tiene Dios. ¿Ok? Listo entonces. A ver, avanzamos entonces. Cuando el Padre, porque estamos hablando de iluminación, cuando el Padre alumbra nuestro corazón, el Espíritu Santo nos habla. La oscuridad se quita. Nuestros argumentos, pensamientos o razonamientos son los que son quitados. Y así vemos la gloria de Dios, o sea, el carácter amoroso del Padre en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y yo creo que vamos a ver este ejemplo y si nos va, no, sí, espero que nos dé tiempo. Vamos a ver este ejemplo que de hecho está interesante. Ya algunos de ustedes lo reconocerán, pero vamos allá entonces. A ver, vamos entonces con Hechos capítulo 9 versículos 3 y 6. Los 9 del 3 al 6, Pepe. Sí, por favor, si eres tan amable. Ok, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ok, ya está ahí. Te puedo molestar de una vez y vamos ahí mismo en Hechos, pero al capítulo 26 versículos 9 al 18, por favor. 26 del 9 al que, Pepe. Al 18, por favor. Ok, dice, yo ciertamente había creído mi deber, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, vamos a avanzar. A ver, yo sé que a lo mejor es un poquito difícil acordarnos de todo lo que acabamos de leer, pero vamos a hacer un poquito de esfuerzo. A ver, primer pregunta. ¿Qué vio Saulo? La historia comienza diciendo que Saulo iba con otras personas camino a Damasco. Luego sucedió algo que fue lo que hizo que cayeran al piso o cayeran a tierra, según el texto dice. ¿Qué vio? Una luz resplandeciente. Una luz resplandeciente o una luz muy brillante. Ok, ahí vamos, ¿sale? Enseguida alguien le habló, ¿ok? ¿En qué lenguaje le habló? Hebreo. En hebreo. Gracias, hermana. Muy bien. Y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Vamos a empezar aquí a aclarar algunas cosas. Para Saulo, Saulo de Tarso, que después lo conoceremos como Pablo, en ese momento él escucha que le llaman Saúl. Y Saúl en hebreo, la única referencia que él tenía de ese Saúl dicho en hebreo era cuando ocurre lo siguiente. Él está recordando una parte de la palabra que es Primera de Samuel 26:18. Lo tendremos ahí, Primera de Samuel 26:18. Sí, dice, dice así, y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Le molesto con el 20 de una vez, por favor. Dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una ¿qué? Perdiz por los montes. Ok, gracias, hermana. Entonces, regresamos a nuestra hojita. A ver, Saulo escucha en hebreo que le llaman Saúl, Saúl, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la impresión que Saulo tiene es que quien le habla está teniendo una referencia, que es el que le habla es Adonai, ¿sí? Y cuando nosotros traducimos Adonai, significa el Señor, ¿ok? Entonces, lo primero que él escucha es que alguien le está hablando con el nombre de Saúl. Él pregunta, ¿eres tú, Señor? Refiriéndose a Dios, porque su referencia mental es esa expresión, yo la escuché o la he leído cuando David, el ungido de Dios, el ungido de Adonai, es perseguido por Saúl. Y David se acerca al rey hablándole de mi señor, como si él fuera alguien muy importante. ¿Ok? Entonces, ahí viene esa primera parte, ¿sí? Y entonces aquí, Saulo fue iluminado y pudo ver al único Señor o el único Adonai y pudo conocerle como su, recordemos en el texto que leyó Isaac, dijo ahí que escucha Saulo que le dicen Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa es que des coces contra el aguijón. ¿Eres tú mi Señor? Soy yo Jesús al que tú persigues. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué significa Jesús?
Salvador. Salvador, ¿ok? Entonces, lo que está oyendo Saulo, que con quien está hablando es con el Señor, su Salvador. ¿Sí? Porque cuando nosotros hemos leído esa historia, la leemos y vemos así como que, perdón por lo que voy a decir, aunque muchas veces no es así, pero pareciera para muchos de nosotros de esa manera, que mágicamente, porque oyó que le dijo una voz que, de una persona que él no veía, que era Jesús, él creyó inmediatamente. Recordemos que Saulo era un estudioso de la palabra, era maestro, de hecho, ¿sí? Era un rabino. Entonces, él tuvo que hacer esa relación, o tuvo que venir esa relación con con la palabra en Antiguo Testamento para que él pudiera comprender con quién realmente estaba hablando y que no se lo estaba imaginando. Entonces, oye que es el Señor Jesús o el Señor Salvador, y eso es Jesús o Yahshua, ¿ok? Para que comprenda él que con quien está hablando es con su Salvador. ¿Y por qué comprende él que es su Salvador? Porque en la segunda parte que nos hizo favor de leer Isaac, se hace la referencia donde él dice, me refiero a Saulo, que él era perseguidor de la iglesia, que incluso había participado en la muerte de varias personas. ¿De qué lo salva entonces el Señor Jesús a Saulo de Tarso? Bueno, a ver, lo salva de la manera equivocada de vivir. Recordamos, Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, ¿sí? Él los mataba porque él decía que ellos estaban equivocados, que Jesús era un falso profeta y que no era el Mesías, no era el Salvador. Pero cuando él tiene este encuentro a través de esa luz y solamente oye una voz que le habla y le da estas referencias históricas bíblicas, él comprende entonces que efectivamente Jesús, si es hijo de Dios, si es el Salvador, si es el Mesías, y esto viene a hacer efecto en su vida, y entonces él deja de ser el perseguidor de la iglesia y se convierte ahora en qué? En uno que empieza a compartir, a llevar el evangelio a más personas. Incluso recuerden, hay una parte en la palabra donde dice que los creyentes, o sea, los cristianos, los primeros cristianos, no confiaban en Pablo, porque se acababa de convertir y decían, ¿cómo es que ahora este habla de Jesús si antes perseguía a la iglesia? Viene ese cambio a través de que su mente que estaba entenebrecida con su criterio, con sus pensamientos y con sus argumentos, fue quitado esa tiniebla, vino a iluminarse y él comprendió que Jesús sí era quien dijo que era el Mesías, que era el Salvador, y entonces ahora él abraza el Evangelio y se aplica a su vida y él empieza una vida nueva. ¿Sí entendemos? ¿O quedó alguna duda? ¿O tienen algún comentario o alguna pregunta? También, Pepe, no sé, es un comentario mío, ¿no? Uh -huh. Podemos ver que aquí Pablo se libró también de seguir, eh, ¿cómo lo dicen cuando lo narran? Seguir derramando sangre con sus manos, ¿no? De aquellos cristianos, ¿no? Aquellas personas que seguían a Jesús. Es correcto. Sí, por eso decía yo, cambia su manera de vivir. De entrada, entiende quién es Jesús. O sea, eso es lo primero que él tiene que comprender y eso es lo primero que viene a su entendimiento. Jesús es el Salvador, es el Mesías. Segundo, al cambiar su manera de vivir, lógicamente dentro de esta línea es dejar de perseguir a la iglesia
y ahora empezar a compartir el Evangelio, empezar a enseñar lo que él estaba aprendiendo. Digo, lógicamente esto no fue en un día tampoco. Él pasó por un proceso de enseñanza. Incluso recordemos, Pablo tuvo que presentarse con Pedro y con otros de los discípulos y ahí le preguntaron, casi casi como cuando vas a entrar al seminario, ¿no? A ver, cuéntenos, usted qué sabe de Jesús, para usted qué es el Evangelio, ¿sí? Algo parecido pasó Pablo, le preguntaron, él platicó, comentó cómo había comprendido el Evangelio y le dijeron que lo que él sabía era correcto y que podía enseñarlo, ¿ok? Pero bueno, eso ya es más allá de la historia, pero bueno. Entonces, para seguir avanzando y no tardarnos todavía más, último punto, tercer punto, que es la visión en Hechos 26:19, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Ese es el texto en síntesis, pero si alguien me ayuda para leerlo completo el versículo 19, Hechos 26:19, por favor. 23:19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Ok, gracias. sino que anuncié primero, ok, No, no, sigue, termina, termina. sí, ok, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ok, entonces, fíjense, aquí tenemos la confirmación de lo que estábamos diciendo, y aquí el mismo Pablo se lo está comentando al rey Agripa. Le está compartiendo el Evangelio, pero él arranca contando su testimonio. Y aquí vemos precisamente lo que acabamos de decir, que él cambia por completo su vida. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la visión. La visión, en este caso, se refiere entonces a lo que el Señor nos encarga. En este caso, como ejemplo, lo que el Señor le encargó a Pablo. Pablo, cuando empieza su ministerio, cuando empieza a enseñarle a los judíos, pero los judíos no lo reciben muy amablemente, ¿ok? Y entonces, si recordamos, cuando él tiene este encuentro con el Señor le dice que le encarga que comparta la buena nueva con los que no son judíos para que puedan ellos ser perdonados y ser adoptados también como si fueran judíos. A los gentiles es a los que él les tiene que predicar. Lo libera de los judíos y le encarga a los gentiles, ¿ok? Entonces, aquí debemos de comprender, según Hechos 26:13 al 19, que es, eh, es parte del que leíste, ¿no, mi estimado Isaac? Sí, No, así nada más es. el 19, ¿no? Leí el 10, ajá, leí el 19. Ok, bueno. ¿Podríamos leer a partir del 13, otra vez de Claro, 13 al 19? claro. Leemos el Dice, primero. ok, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es 19, este último. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, fíjense,
dice el texto que tenemos nosotros. En este pasaje vemos que Saulo comparte ante el rey Agripa la ocasión en que fue. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que fue qué? Que fue rodeado por una luz, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok, Sí, de entonces ahí acuerdo. en esa línea iría la ocasión en que fue rodeado por una luz y vio la gloria de Dios, su señorío y su salvación, que es parte de lo que ya estábamos comentando hace un momento, en la persona de Jesucristo. También le comparte ¿se acuerdan que ahí dice algo importante? Vino una palabrita que es la que estamos viendo justamente en este momento. La visión. Exactamente. También al rey Agripa le comparte la visión que tuvo acerca de Jesucristo. Y entonces, en esa visión, lo que él entiende, comprende es, soy un pecador y él es quien me perdona, me ama y soy amado. Esa parte es muy importante que la comprendamos porque esa aplica a nuestra vida el día de hoy. ¿Ok? Y luego dice Saulo, viene un espacio, ¿quién es el Padre Celestial y quién es Él? No queda muy lógico, pero si ustedes le ponen entiende, Saulo entiende quién es el Padre Celestial y quién es Él delante del Padre. Ujú. Pero además le comparte al rey Agripa la visión que el Padre Celestial le encargó. Vamos entonces a volver a mencionar qué fue lo que le encargó el Señor a Pablo. Viene ahí donde inicia que dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, ¿cierto? Porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Por ministro. ¿Ok? Recordando que ministro significa servir, ¿ok? Entonces, ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los Gentiles. 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 Ok, gracias. No está bien, hermana, gracias. Así participe, si no, se me va quedando. Ok, entonces, para librarte de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que sus ojos, Abra. ¿para que quede sus ojos? Para que abra sus ojos para que se conviertan en las tinieblas. Exactamente, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las Conviertan. tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que Reciban reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. perdón de pecados y, Herencia. Herencia. sí, sí, adelante, hermana, Adelante Herencia ahorita. entre los santificados. herencia entre los santificados. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, esta es la promesa de parte de Dios que nosotros vivimos hoy, pero esta la entendió primero Pablo a través de esa iluminación que vino y luego
comprendió la visión, que era lo que el Señor le encargaba que tuviera que hacer, que se olvidara de predicarle a los judíos y se enfocara en predicarle a los no judíos, para que estos no judíos, como nosotros hoy, podamos disfrutar de perdón de pecados y tengamos una herencia. Quiere decir que somos hechos hijos, adoptivos sí, pero hijos. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros guardar en nuestro corazón. Ya lo escuchamos, no se los estoy diciendo yo porque me sonó bonito. Viene en la palabra, es lo que dice el Señor que está ocurriendo contigo y conmigo. Que esa es la manera como Él nos ve y ese es el propósito que tiene el Señor para todos los no judíos. Hoy nosotros entramos en la posición de Pablo, me refiero, tenemos que compartir el Evangelio. Ya nos fue compartido a nosotros, ya hoy somos salvos, ya hoy somos herederos, ya hoy somos hijos. ¿Exacto? Listo. Esta visión llevó a Pablo a confirmar lo que oía en las Escrituras en Hechos 13:47 e Isaías 49:6. La visión le dio comprensión del sentir del Padre, su pensamiento y su deseo para con él. Pudo entender que el Padre le capacitaba y le mandaba servirle, ministrar, entre las naciones no judías, o sea, los gentiles. Comprendió que el Padre lo capacitaba y le mandaba abrir los ojos de esas naciones y que esta obra traería un cambio de mente, de corazón y de manera de vivir entre esas naciones. A eso se refiere que se conviertan, que así recibirían perdón de pecados y la herencia que el Padre les tenía preparada, nuevo nacimiento y una relación con el Padre Celestial. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? Listo. Entonces, leo ya nada más la conclusión y terminamos. Cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, al leer las Escrituras y recibir enseñanza, el Espíritu nos da revelación, comprensión de la obra que Cristo ha hecho, las cosas ocultas que no entendemos, o sea, los misterios. Así somos iluminados para admirar y valorar el carácter amoroso del Padre. También nos da visiones, nos hace saber su sentir y su deseo para hacer decisiones tácticas, servir a su propósito. Los discípulos recibimos la revelación que el Espíritu Santo da para guiarnos. Comprendemos la voluntad de Dios. A causa del amor al Señor somos iluminados. El Espíritu Santo nos muestra el carácter amoroso del Padre y nos da visión, o sea, propósito para servirle. Y finalmente recordemos, como lo dijo el Señor Jesús, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Amén. Ok. Yo les diría, no se carguen, no se trata de que tengamos que hacer grandes obras. Seguramente el Señor nos puede llevar a hacer grandes obras, pero recordemos, el Señor es bueno, mira nuestras capacidades y nos va enseñando poco a poco va encargándonos cada vez cosas más grandes. No nos deja lo grande al principio y lo pequeño al final. Al revés, empezamos con cosas pequeñas. Recordemos la palabra dice que si en lo poco somos justos, en lo mucho nos pondrá, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, no se carguen, pero sí preocúpense o ocúpense por entablar y desarrollar al máximo esa relación con el Señor. Si tú ya hoy oras, lee también la palabra. Si hoy tú lees la palabra, pero no estás orando, tómate un tiempo para orar y verás cómo el Señor empieza a darte más, cada vez más y cada vez más. ¿Les parece bien? Si no tienen ningún comentario o alguna pregunta, ¿oramos? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No? Listo. Vamos a orar entonces. Bendito Padre, queremos primeramente agradecerte, Señor, porque hoy no solamente nos has recordado, sino nos has establecido en una realidad, la realidad de que somos hechos hijos tuyos a través de un amor grande y extraordinario y un amor que no cambia, un amor que permanece. Ese amor nos ha llevado a comprender también que nos has valorado con un valor muy alto, la sangre de tu Hijo, que esa sangre pagó por nuestra libertad,
que ahora está en nosotros, el poder avanzar siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, siendo esos siervos que hagamos conforme a tu voluntad, entendiendo y recordando que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, para que nosotros el seguir tu voluntad, Señor, no sea pesado, al contrario, en lugar de ser una carga, sea un gozo para nosotros, porque en tu voluntad, Señor, tú solamente tienes pensamientos de bienestar para nosotros. Señor, te agradecemos profundamente porque hoy puedes traer a nuestros corazones esa iluminación, quitar todos esos argumentos que pudiéramos haber tenido o que incluso en este momento todavía podamos tener al pensar que no nos escuchas, que no estás con nosotros o que nos has abandonado, cuando hoy vemos que tu fidelidad también es extraordinariamente grande. Ni te has ido, ni te has olvidado de nosotros. ¿Cuándo menos te vas a olvidar de nosotros si tú pensaste en nosotros aún antes de que este mundo fuera fundado como el mundo que hoy conocemos? Señor, queremos agradecerte por el amor, por tu misericordia, por tu buena voluntad, por tu fidelidad, porque te ha placido llamarnos, acercarnos a ti, enseñarnos quién eres y enseñarnos a vivir de una manera diferente. Queremos hoy entregarte no solamente las cargas, sino también entregarte los argumentos que pudieran estar alejándonos de ti. Queremos también decirte que es importante que pasemos más tiempo contigo y que escuchemos por más tiempo y más veces tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque hoy seguimos comprendiendo, seguimos recordando, seguimos aprendiendo que eres un Padre bueno y que somos amados por ti, que somos tus hijos. Como hijos, tú nos corriges, pero también como hijos, tú tienes una herencia para nosotros, una herencia incorruptible, dice tu palabra, una herencia que permanecerá durante muchísimo tiempo, durante toda una eternidad. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Listo, gracias.